tardes, tengan todos ustedes bienvenidos como siempre aquí a de 12 a 1 en su canal de YouTube favorito, sin embargo, al aire hermano de Estudio B. El día de hoy es jueves 25 de julio y estaba hace unos minutos con mis compañeras de Café y Noticias porque pues justamente la doctora Claudia Sheinbaum dio a conocer que Zoé Robledo va a continuar los pendientes del proceso de IMSS Bienestar, precisamente en el Seguro Social. Y también en producción me dan cuenta que también Carlos Augusto Morales va a ser su secretario particular. Vamos a dar una pausa y les decimos quién es Carlos. Son ya las 12:08, tiempo del Centro de México. Gracias por estar con nosotros en este jueves 25 de julio. Bien, les decíamos que la presidenta electa Claudia Sheinbaum hace un par de minutos a través de su rueda de prensa que continúa en desarrollo en su casa de transición en la alcaldía de Iztapalapa, donde por cierto se encuentra nuestra querida compañera Montserrat Antúnez, dio a conocer, así como lo había sugerido y adelantado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Zoé Robledo continuará en el cargo del IMSS en el siguiente sexenio. Y pues justamente recordar que todo surgió el IMSS Bienestar surgió a partir de la eliminación del Seguro Popular instalado en el sexenio panista de Vicente Fox. La alternativa de la denominada Cuarta Transformación fue el INSABI, pero finalmente no pudo concretarse por temas financieros y de organización, y entonces ahora se le está apostando al IMSS Bienestar para dar el derecho humano a la salud a todos los mexicanos, más allá de si están trabajando en el sector formal o informal. Zoé Robledo en su momento quiso ser gobernador de Chiapas, pero tiene este pendiente, el cual todavía va a tener que encaminar con apoyo del futuro secretario de Salud, quien por cierto ya ha estado en gira, por así decirlo. David Kersenovich ha estado en gira en los diferentes institutos que conforman todo el sector de salud. Ha sido bien recibido por los funcionarios públicos. Lo ven verdaderamente comprometido y capacitado, y ahora tiene un brazo en Zoé Robledo, que ya trae la experiencia desde 2019 en el Seguro Social. En su momento tuvimos la oportunidad de platicar con Zoé Robledo sobre el tema particular de un elefante en la sala, es decir, el tema de los residentes, los estudiantes de medicina que son víctimas de acoso, de bullying y mucho de depresión, y por ello desertan. Se le preguntó a Zoé Robledo qué había al respecto, dijo que pues era un pendiente, pero que lo tenían en cuenta. Bien, y también la doctora Claudia Sheinbaum ha designado a Carlos Augusto Morales como su secretario particular, así como ya designó al jefe de oficina, uno de los Cárdenas. Carlos Augusto fue diputado federal del 2012 al 2015, la primera legislatura donde Morena ya tuvo bancada, y también fue asesor de programas y proyectos estratégicos, así como director general de licencias y operación de transporte vehicular en el gobierno de la Ciudad de México en tiempos de la doctora Sheinbaum. Entonces lo conoce, y por el cargo que tiene, seguramente la doctora Claudia Sheinbaum le tiene mucha confianza. Carlos Augusto Morales será su secretario particular. Son 12:11, tiempo del Centro de México. Nos vamos ahora sí con las 12 noticias. Y pues la rueda de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum continúa en desarrollo, y nuestra compañera Montserrat Antúnez e Ilse García en producción nos van a hacer el favor de alertarnos cuando algo sea importante. Mientras tanto, y hablando de Montserrat Antúnez, la noticia número 12 queremos presentarles pues esta investigación que realizó. En su momento, Montserrat Antúnez llegó a comentarme que le llamaba mucho la atención que en la sede del PRI en Buenavista, aquí en la Ciudad de México, hay un letrero enorme de la cara del señor Botox, Alejandro Moreno. Y a partir de ahí, pues le rascó, y resulta que el PRI ha gastado al menos 37 millones de pesos, pero no para temas importantes de un partido en crisis con una debacle electoral, sino para promocionar precisamente al señor Botox.
Información pública del Partido Revolucionario Institucional muestra cómo en los últimos años la dirigencia de Alejandro Moreno, con Carolina Villano como secretaria general, ha gastado millones de pesos en publicidad oficial. A la par, ambos promovieron sus aspiraciones políticas previo a la elección federal de junio y ahora buscan extender por segunda ocasión su gestión en el partido. Un ejemplo de la promoción personal que ha hecho Alejandro Moreno se observa en el spot más reciente transmitido en televisión, donde el PRI agradece los votos que obtuvieron mientras se observa a Alito abrazar y fotografiarse con personas en distintos eventos públicos. La imagen de Alito también fue destacada en la pasada campaña electoral, en la que pese a tener su lugar asegurado en el Congreso con una senaduría plurinominal, ocupó tiempo de los spots destinados a la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz para aparecer en al menos 6 de ellos. Moreno Cárdenas, junto a Carolina Villano, quien lo ha acompañado en la dirigencia del PRI, se registraron el lunes pasado para buscar la reelección de sus cargos, luego de semanas en las que negaron haber modificado los estatutos del partido para este fin. Si son reelectos, se trataría de la segunda ocasión que extienden su mandato gracias a la modificación de las reglas del partido, aun cuando han reducido al partido histórico a sus niveles más bajos, tanto de estados gobernados como de militantes en sus filas. En contraste con las derrotas cosechadas desde que Moreno Cárdenas asumió la dirigencia priista en 2019, lo que sí ha ido a la alza son los millones de pesos que el partido ha destinado al gasto en publicidad oficial, en donde suele aparecer la imagen de Alito. De octubre a diciembre de 2019, el PRI reportó gastos de 389,394 pesos en este rubro. Para 2020 fueron 870,000 pesos, de acuerdo con datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras que en 2021 el partido reportó gastos de 7,540,000 pesos para publicidad oficial, destinó 9,240,560 pesos en 2022. En 2023, el PRI reportó un gasto de 19,076,691 pesos en 8 contratos para publicidad en redes sociales, marketing digital, así como publicidad en espectaculares, lonas y en la realización de eventos. La Secretaría de Comunicación del PRI planteó en 2023 y 2024 en informes que uno de sus objetivos sería incrementar la presencia de la marca PRI en los diferentes estados de la República a través de su dirigente y justificó que exponer su imagen ayudaría a hacer sentir a la militancia que hay un interés real. Cuando Alito Moreno asumió la dirigencia junto a Carolina Villano como secretaria general el 18 de agosto de 2019, el PRI gobernaba 12 entidades. Hoy solo lo hace en 2, Coahuila y Durango. En ese contexto, la intención de aferrarse a sus cargos también destaca porque desde antes de la elección federal de junio aseguraron su futuro político al incluirse en la lista de senadurías plurinominales del PRI. Alejandro Moreno encabezó esta lista y aunque ante el Instituto Nacional Electoral no presentó información sobre gastos de campaña, sí acaparó spots de campaña. Por su parte, Carolina Villano, la ex candidata a gobernar en Hidalgo, uno de los últimos bastiones del PRI que perdió en 2022, sí reportó al INE gastos de campaña por 12,105,165 pesos. 73% de estos recursos los destinó en propaganda para redes sociales, páginas de internet, en la vía pública, así como para artículos de promoción y producción de mensajes para radio y televisión. Bien, pues gracias a nuestra compañera Montserrat Antúnez por rascarle a partir de una duda que le surgió por ver este letrerote con su cara en la sede del PRI. Son 12:16, tiempo del centro de México. Los saludo, gracias por estar aquí. Marichuy nos pregunta si tocaremos el tema de los desplazados de Chiapas hacia Guatemala. Pues de una vez lo comentamos porque, pues en efecto, allá en el sur, en Chiapas, una entidad pues que ha estado los últimos años con aumento de violencia por enfrentamiento entre cárteles de narcotráfico, por no solo el tráfico de drogas, sino el tráfico de migrantes. Ahora hicieron pues un movimiento, un flujo migratorio contrario a lo que la prensa y demás estamos acostumbrados a ver, es decir,
del sureste hacia intentar llegar a Estados Unidos y encontrar un mejor trabajo, una fuente económica. Aquí, por la violencia, decidieron irse de Chiapas hacia Guatemala, cruzar la frontera, pero hacia Centroamérica. Al menos 600 habitantes de los municipios de Amatenango de la Frontera y de Mazapa de Madero huyeron hacia Guatemala debido pues, a este incremento de inseguridad por grupos de la delincuencia organizada que se están disputando el territorio en la sierra. Si ustedes quieren informarse de lo ocurrido en Chiapas, les recomiendo seguir al colega Isaín Mandujano. Él publica En Proceso y también en el medio local Chiapas Paralelo, y aquí nos da un poco de contexto. La guerra en la sierra y región fronteriza de Chiapas con Guatemala ha hecho que muchas personas huyan hacia esta entidad, este país, Guatemala. Los de frontera con Malapa se van a la democracia. Los de Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero van a buscar refugio a Frontera Libertad. Y los del barrio San José y Nogales de Amatenango de la Frontera se van a Reforma en Cuilco. Todos esos lugares del departamento ya de Guatemala de Huehuetenango. Simplemente comentar que a diferencia del muro entre México y Estados Unidos, muro físico, en la frontera entre Chiapas y Guatemala es muy fácil pasar como turista y por supuesto como migrante, y ahora no son migrantes como tal, sino son víctimas de desplazamiento forzado. Gracias a Marichuy, y nos vamos ahora a la noticia número 11. Como se había adelantado, ya estaba listo el proyecto a discutir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para calificar el proceso electoral 2023-2024, particularmente la elección presidencial. Primero, se tuvo que designar a una magistrada pendiente para poder sesionar y que fuera legal esta determinación. La semana pasada se designó a la magistrada del tribunal allá de Monterrey, Nuevo León. Entonces, en este proyecto, pues, básicamente no le dan la razón a la oposición, que encabezada por la ex candidata Xóchitl Gálvez y también la coalición que en su momento la abrazó en campaña, PRI, PAN y PRD. De hecho, ayer en la conferencia ahí reapareció Jesús Zambrano, en una conferencia que dieron, pues no le da la razón en estos argumentos que decían que era una elección de Estado. Ojo, porque Xóchitl Gálvez, panista, senadora, ex candidata, nunca pidió como tal la nulidad de la elección, pero sí pedía al Tribunal Electoral, al árbitro, que determinara que hubo una elección de Estado, y adjuntaron un montonal de pruebas, pero ya revisadas por el Tribunal Electoral, pues determinaron que eran infundados los argumentos de la parte actora, en lo que señalan una intervención sistemática y reiterada del presidente de la República en el proceso electoral, traduciéndose en un apoyo a la excandidata Claudia Sheinbaum y en contra de la excandidata Xóchitl Gálvez. Porque, decían los magistrados, si bien existieron expresiones alusivas al proceso, esas referencias deben valorarse en el contexto en el que se produjeron y en las etapas que se encontraban en curso, por lo que no resultan determinantes para el resultado de la elección. Esa fue la determinación del Tribunal Electoral, luego de que ya eran 6 magistrados, lo suficientes para legalmente poder calificar la elección. Y esto lo determinaron tanto checando varias conferencias mañaneras como el propio libro Gracias, publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin embargo pues le dimos cuenta de algunos capítulos. Asimismo, el Tribunal Electoral también checó las impugnaciones que los priistas rebeldes presentaron ante el árbitro electoral contra la Asamblea Nacional del PRI y contra la convocatoria para evitar que Alejandro Moreno se reelija. Sin embargo, desestimó estas impugnaciones. Estos proyectos los traían el magistrado ponente Reyes Rodríguez Mondragón, asociado al panismo, y fueron rechazados en una sesión privada tanto por la magistrada presidenta Mónica Soto como por sus Felipes. Le digo sus Felipes porque es su grupo político que tiene dentro del Tribunal Electoral luego del golpe que le dieron a Rodríguez Mondragón en diciembre. Y la que votó a favor del proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón era Yanino Tálora, la única magistrada que se ha mantenido al margen de toda esta pugna política que hay dentro del Tribunal Electoral. Bien, el primer proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón en torno a las impugnaciones de los priistas rebeldes contra Alito
proponía otorgarle al INE un plazo de 10 días para revisar la constitucionalidad de las reformas a los estatutos del PRI, NEL. Asimismo, el segundo buscaba que fuera la Comisión de Justicia Partidaria del PRI la que resolviera antes del 22 de julio las quejas presentadas. También se batió esa propuesta del magistrado panista o asociado al PAN y Calderón, Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces, ya la única esperanza que tienen los priistas rebeldes es que la magistrada presidenta Mónica Soto pues tome el proyecto y determine si califica a la Asamblea Nacional como ilegal y con ello cancela pues estas modificaciones que se hicieron a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Mientras tanto, a la par, además de gastar millones de pesos en su rostro, Alito ya registró su fórmula con Carolina Villano. Ayer les dábamos cuenta que sí tienen una fórmula competitiva, que vienen dos priistas, tanto de Puebla como de Veracruz, pero pues todo indica que va a poder reelegirse Alito al menos hasta 2028, periodo 24-28, los primeros años de sexenio de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. 12:23 tiempo del centro de México. Ahora nos vamos a la nota siguiente. Hablemos de pues esta especie de cierre de caja que está realizando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo había dicho hace un par de meses, incluso el año pasado, que el caso de Segalmex es el caso de mayor corrupción de su sexenio. Él mismo lo ha reconocido. Sin embargo, Ignacio Valle, que fue el director de Segalmex del 2018 a 2022, periodo en que se reportó pues parte de este desfalco de recursos públicos, pues lo ha calificado como honesto y que le creyó a personas de manera equivocada. A la par de esto, el día de hoy reconoce que Segalmex va a ser la mancha que quede de su gobierno, aunque la mayoría de los involucrados ya están detenidos, excepto pues Ignacio Ovalle. Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida, ¿sí?, a Conasupo de los viejos tiempos, desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo, pero con el propósito de ayudar a los productores. Entonces, en sus tiempos Conasupo fue muy combatida, ¿sí?, por los caciques, por los acaparadores, los coyotes, porque jugaba un papel de adquirir las cosechas. El general Cárdenas creó los precios de garantía para los productos del campo y destruyeron por la corrupción a Conasupo. Pero no quiere decir que esa función no sea importante para apoyar a los productores. Entonces creamos esta dependencia Segalmex y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo. Aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo. Se recuperó el dinero, también eso se tiene que informar.
Bien, me regreso tantitito al tema de Zoe Robledo, que va a continuar como titular del IMSS para consolidar el IMSS Bienestar, porque Cristina Vera nos pide decir lo siguiente. Menciona, por favor, que el director Zoe Robledo viola la ley al no inscribir en la CONSAR el régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS. El IMSS ha violado, de hecho, la ley por 27 años. Y aquí continúa. Zoe Robledo, desde hace 6 años que el presidente AMLO le indicó nos atendiera a trabajadores jubilados, pensionados, no nos da la cara para pedir la inscripción en CONSAR, el plan de jubilaciones. Pues en efecto hay muchísimos pendientes aún en el IMSS, este seguro social, como parte del acceso humano el acceso al derecho humano de la salud. 12:27, tiempo del centro de México. Después de Segalmex nos vamos a este tema porque nos los pasaron como parte de la audiencia y pues está muy ad hoc al tema de las prestaciones absurdas del Poder Judicial. En este caso, de magistrados del Tribunal Superior allá de Yucatán, un bastión, por cierto, todavía panista, al menos en la ciudad, en Mérida, aunque ya Morena le arrebató a nivel gobierno estatal. Bien, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán se aprobaron un bono de compensación, por lo que ahora ganarán más de 2 millones de pesos al año. Más allá de su sueldo, que sobrepasa el tema del artículo 127, nos pusimos a revisar el tipo de prestaciones que tienen los magistrados. Celebramos que también los tengan los otros trabajadores de este Tribunal Superior de Justicia, incluyendo el jardinero, de acuerdo con lo que dice el documento. Pero pues nada más para checar sus prestaciones. Por favor, Emma, si nos puedes proyectar justamente el tema de por cumplir años. Por cumplir años, bono por aniversario de natalicio. Estamos hablando del Tribunal de Justicia de allá de Yucatán, de magistrados que se acaban de aprobar más dinero, pero a la par tienen este tipo de prestaciones. Ahí está, primero es como tal el dinero, ahí lo plantean mensual, pero al año son más de 2 millones. Y las partes de amarillo, por favor, Emma, donde se ve justamente tanto el bono por aniversario de natalicio. Siguiente. Ese mero. Personal de base y confianza con definitividad en activo, es decir, de magistrado presidente a jardinero. Es un claro obscuro, es decir, qué bueno que jardineros y demás personal de base tengan esta prestación, pero pues también los magistrados presidentes, a pesar del sueldazo, también lo obtienen. Fíjense, si usted cumple años hoy, 25 de julio, y es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, puede no ir y además le van a dar dinerito pues, por cumplir años. Además, estímulo del Día de la Madre y del Padre. Tiene que acreditar que tenga madre o que tenga padre, pero también va de magistrado presidente a jardinero. Y lo que le dio risa a la persona que nos compartió esta nota, que es originaria de Yucatán, pavo navideño. Sin embargo, este pavo navideño no puede pesar más de 8.5 kilos. Y este se le da también desde personal de base, por ejemplo, jardinero, a magistrado presidente. Un canje de pavo natural, pero no más de 8.5 kilos. Bien, pues esto salió a cuenta porque aparte, recuerden que el Senado tiene designaciones pendientes y una de las designaciones pendientes son varios magistrados de varios tribunales superiores locales, por ejemplo el de Yucatán, pero ayer el Senado, con 28 votos a favor y 4 abstenciones, ratificó a 25 personas designadas, en este caso para salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el famoso TFJA. Pues ahí está para el estímulo del Día de la Madre y del Padre. Les voy a adelantar un poquito del close-up que va a ser el siguiente sábado a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, porque cuando ella era diputada, en ese entonces, en la primera bancada de Morena 2012-2015, fíjense, ya desde entonces cuestionaba las prestaciones absurdas, como ella las calificó, de los ministros de la Corte.
y también criticaba que tuvieran un estímulo del Día de la Madre y del Padre y también prestaciones para lentes, a pesar de la cantidad enorme que ganan del lado de salario. Entonces ahí está. Hasta la fecha también magistrados obtienen ese tipo de prestaciones. Vamos a pasar de página informativa. Les dimos a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues les envió a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, ya se va a cumplir un año de su desaparición, les había enviado un informe, el cual el propio presidente López Obrador califica de una hipótesis, en la cual pues asegura que no hay ninguna prueba para que se asegure, se sostenga, se señale que fue el ejército, además de que sí reconoce que fue el Estado, en el sentido de que hubo omisión por parte de funcionarios de todos los niveles del gobierno. El día de ayer ya hubo una contrarréplica de los padres y madres de los 43 normalistas. Es una respuesta fuerte hacia el presidente López Obrador, con quien se han reunido en muchas ocasiones, se conocen. Es una respuesta donde se nota el enojo, la decepción, porque pues le plantean que el presidente López Obrador les falló en su compromiso de campaña de resolver el caso. Y la frase que yo más destaco es: nos gustaría recordarle, presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros, los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, y recuerdan que el país entero está en una crisis de desapariciones. Y concluyeron entonces que la historia lo juzgará y se encargará de poner a cada quien en el lugar que se merece. No olvide que la verdad siempre es implacable, porque ellos siguen sosteniendo que el ejército tiene información que no han querido revelar. La réplica de la contrarréplica, el día de hoy se le preguntó al presidente López Obrador. Él reiteró que no hay pruebas de que el ejército haya participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Estamos pues ya a muy poco tiempo de que se cumplan 10 años de este crimen de Estado, ya reconocido como por el presidente López Obrador de que sí fue el Estado, aunque este señalamiento contra el ejército, ahí es donde está la diferencia entre los padres y madres y la hipótesis del presidente López Obrador. Nos vamos ahora a la nota número 7. Hablemos de Emilio Lozoya Austin. La última vez que se supo de él fue a través de una fotografía de un colega donde pues ilustraba cómo está en estos momentos. Fue un día lluvioso, acudió a una audiencia en el Reclusorio Norte, la Ciudad de México, y se resbaló, y entonces era una forma de ilustrar la situación, el proceso actual de un personaje que se vendió en su momento como del nuevo PRI, tecnócrata, neoliberal, y dentro de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto por ahí de 2012. Al ser designado titular de Pemex, pues se le señaló desde un inicio que la reforma energética beneficiaba a todo su grupo, de Lozoya, de Peña Nieto, de Videgaray, etcétera, etcétera. Bien, pues además del caso de agronitrogenados, esta venta de chatarra de AMSA hacia Pemex, que le generó pérdidas, el caso más emblemático de corrupción de Emilio Lozoya es, por supuesto, Odebrecht. De acuerdo con los señalamientos, él, en su calidad de pertenecer a la campaña de Peña Nieto, recibió sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht para precisamente invertirlos en la campaña de Peña Nieto, que llegara a la presidencia, y una vez que llegara a la presidencia, a través del gobierno se le dieran contratos a Odebrecht, es decir, pago de favor a cambio de un soborno millonario. Ahora, después de estar pateando la pelota una y otra vez, como se acostumbra en este tipo de procesos judiciales, ya se ha dicho que, de acuerdo con un tribunal federal, se inicie ya, por fin, el juicio contra el director de Pemex, Emilio Lozoya, por estos presuntos sobornos que habría recibido en el caso de Odebrecht. Para mayores detalles, veamos el siguiente video.
Un tribunal federal ha dado luz verde para iniciar el juicio contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, por presuntos sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht. El tercer tribunal colegiado en materia penal desechó un amparo de Pemex que buscaba revertir la cancelación de pruebas financieras procedentes de Brasil y Suiza sobre supuestos depósitos ilegales. Lozoya enfrenta cargos por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A pesar de los intentos de su defensa, el magistrado Miguel Ángel Medecino Rodríguez determinó que el juicio puede proceder. Esto implica que Lozoya podría ser citado a audiencia para determinar su situación jurídica. La Fiscalía General de la República ha enfrentado obstáculos en la presentación de pruebas. En marzo de 2023, un juez calificó como ilícita la información financiera recabada para demostrar los presuntos sobornos. Posteriormente, en septiembre, un tribunal confirmó la exclusión de información financiera proveniente de Brasil y Suiza, limitando significativamente el caso de la Fiscalía. El 20 de febrero, Lozoya fue liberado del reclusorio norte después de 2 años de prisión, para continuar su proceso bajo arresto domiciliario. Esta decisión fue criticada por la FGR, que argumentó que existe riesgo de fuga, recordando que Lozoya fue previamente aprehendido en España tras haberse dado a la fuga. La FGR ha expresado su desacuerdo con las decisiones judiciales, calificándolas de privilegios procesales injustos y desproporcionados. La Fiscalía anunció que presentará un recurso de revisión para obtener justicia en este caso. El conflicto entre la Fiscalía y los jueces que han tomado decisiones favorables a Lozoya subraya la complejidad y controversia que rodea este caso de alto perfil en la lucha contra la corrupción en México. Bien, ahí está el avance lento, muy lento, del caso Odebrecht en torno al extitular de Pemex, Emilio Austin, uno de los integrantes del grupo de tecnócratas de Peña Nieto. Vamos a regresar al tema de los derechos laborales por el tema de la prestación de no ir a trabajar en tu cumpleaños y que además te den dinero como tu bono de cumpleaños. Sería muy bueno que este tipo de prestaciones laborales las tuviéramos todos y no solo los magistrados. Es decir, lo condenable no es que un magistrado pues tenga ese tipo de prestaciones laborales si se está luchando por derechos laborales. El problema es que la mayoría de los trabajadores, y les estoy hablando del sector formal, ya no hablemos del informal, no tienen ese tipo de prestaciones que, aunque no son mucho, parecen lujo. Dice Noemí Luna, los trabajadores del salario mínimo jamás tenemos un peso de más por nuestro cumpleaños, Día de la Madre. Falta por ser cumpleaños, mucho menos oler un pavo. Así nuestra gran justicia que tenemos el pueblo. Y pues allá el único límite que tienen es que no pese más de 8.5 kilos este pavito en fin de año. Camila, debe haber un control respecto a lo que se asigna en pagos a cada secretaría, porque de lo contrario, magistrados, jueces, ministros se sirven sus sueldos con la cuchara más grande. Justamente es una de las principales críticas al Poder Judicial. Y aquí Guillermina Pichardo sobre el tema de Ayotzinapa. El responsable sigue siendo el Estado, ahora con la falta de voluntad política de AMLO, defendiendo inexplicablemente al ejército, aun cuando se ha comprobado su responsabilidad. Es el señalamiento de Guillermina, que va a la par de lo que piensan y señalan los padres y madres de los 43 normalistas. ¿Qué piensa la presidenta electa Claudia Sheinbaum? En esta rueda de prensa que tuvo hace un par de minutos, ya concluyó, se le preguntó al respecto precisamente por el tema de la respuesta de padres y madres a el informe lleno de hipótesis del presidente López Obrador. El presidente ha hecho lo que está en sus manos para aclarar el caso Ayotzinapa. Yo, dice Claudia Sheinbaum, considero que el presidente ha tratado
hasta todo lo que ha podido con el equipo que ha tenido, y pues esos informes lo vamos a recibir nosotros y ya nos va a tocar a nosotros continuar con este trabajo. Confirmó entonces que sostendrá una primera reunión con los padres y madres de los 43 normalistas para escucharlos antes de formalizar como tal un programa de trabajo con ellos. Nos pasamos a Jalisco. El Mencho, pues ustedes lo conocen, es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, escondido en la sierra, enfermo, pero celebró su cumpleaños el 17 de julio, 58 años. Entonces, grupos de música regional le festejaron ese día, 17 de julio, su cumpleaños y le cantaron las mañanitas en un evento que, por cierto, fue abierto al público general. Incluso, pues está la famosa invitación, ahí está. El festejo, donde también hubo balazos, fue durante una feria regional celebrada en Tonaya, Jalisco. De acuerdo con el diario Mural, que es el brazo de Reforma ubicado allá en Jalisco, los grupos Laberinto y Banda Puro Grullo fueron los encargados de cantarle las mañanitas al Mencho. En esta ocasión le dijeron el señor de los gallos, como también se le conoce porque le gusta la pelea de los gallos. La celebración comenzó al mediodía con una cabalgata desde la Plaza de Toros hacia Tonaya, hacia el lienzo Charro Benjamín, muy típico de esa zona del Bajío, donde se hizo una presentación de todos los jinetes y ya en la noche empezó la música con la banda regional. El Mencho nació un 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, en Aguililla, Michoacán. Desde sí, algunas versiones aseguran que de lo que está enfermo es de insuficiencia renal. El narcotraficante es uno de los criminales más buscados en México, pero también en Estados Unidos por el tráfico de drogas hacia allá, que causa pues muertes tanto en México como en Estados Unidos. Ahí era muy joven. Actualmente tiene 58 años. Nos pasamos, y hablando de Estados Unidos, a este mensaje que dio el todavía presidente demócrata Joe Biden. Se esperó hasta ayer por el tema de que estaba enfrentando un cuadro de COVID-19, ya dio negativo, pero en este mensaje todavía se le escucha pues débil en cuanto a su voz, está recuperándose poco a poco. Recordemos pues que ya tiene más de 80 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió anoche a los estadounidenses preservar la democracia y dijo que la nación inmersa en un proceso de relevo presidencial está ante el reto de avanzar o retroceder, entre la esperanza o el odio, aludiendo la batalla que viene del republicano Donald Trump, lleno de odio y de mentiras, y la demócrata Kamala Harris, quien pues se le ve más jovial, con mayor energía, pero dentro de Estados Unidos o se le critica por demasiado progresista o también se le critica por estar a favor de la invasión de Israel en Gaza. Desde el despacho oval de la Casa Blanca y 3 días después de renunciar a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, Biden dijo amar el cargo y su país y que el honor de su vida ha sido ser presidente, pero por el bien del país y de la democracia, pues va a hacer a un lado sus aspiraciones personales. La mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación, aseguró Joe Biden. Él termina su mandato en enero del próximo año, 2025, luego de las elecciones el 5 de noviembre de 2024. Y de la oficina oval nos pasamos a afuera del Capitolio, allá en Washington, Estados Unidos. El día de ayer fue un día pues pesadito en agenda para Joe Biden, además de este mensaje esperado a las 8 de la noche, tiempo de allá. Tenía que recibir al famoso primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, la cabeza detrás de la invasión del genocidio en Gaza. Entonces, a la par de que este personaje daba un mensaje dentro del Capitolio, afuera había manifestantes exigiendo Palestina libre. Miles de manifestantes contra la guerra en Gaza se concentraron ayer en Washington para condenar la visita de este primer ministro Netanyahu, coreando Palestina libre, mientras marchaban hacia el Capitolio, antes de que la policía empezara a arrojar gas lacrimógeno contra parte de la multitud, como suele hacerlo en este tipo de manifestaciones. Los protestantes pidieron el fin de la guerra que ha matado a más de 39,000 palestinos, aunque Benjamín Netanyahu se atrevió a decir en su mensaje que no había habido ninguna muerte civil de palestinos. Llenaron, como vemos en pantalla, pues las calles con banderas
de Palestina y con leyendas de arresten a Netanyahu, basta de ayuda de Estados Unidos a Israel. Es justamente lo que condenan los estadounidenses, que el gobierno, la denominada primera potencia mundial, esté financiando este genocidio. Y agrego yo que Kamala Harris, vicepresidenta, esté a favor de ello. Son 12:47 tiempo del centro de México. Nos regresamos de Washington, Estados Unidos, a una plaza comercial ubicada en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, llamada Perisur, porque hay una exposición que se llama Jurassic World, en alusión a esta serie de películas muy famosas a partir de la década de los 90, donde pues un científico se le ocurre regenerar a los dinosaurios y hacer un parque donde la gente pueda acudir. Después se sale de control y los dinosaurios toman la batuta en esa isla. Bien, ha estado recorriendo esta exposición con más de 20 dinosaurios, varios países, Estados Unidos, Europa, y ya que llegó aquí en México el 12 de julio, pues desapareció uno de los dinosaurios. Ahí estamos viendo pues a uno de los carnívoros. El que está perdido en cuestión es herbívoro, el que tiene el cuellote largo. Ya presentaron los organizadores de esta exposición global una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que no ha emitido ninguna ficha informativa hasta el momento. Y es que el tema es que este dinosaurote, que pues como vemos tiene tamaño real cuando existían, valdría 2 millones de pesos. La exhibición está en una plaza comercial de la alcaldía Coyoacán, les decía, en Perisur, y está integrada por más de 20 dinosaurios, algunos de hasta 12 metros de longitud. Ya había recorrido pues varios países y cuando llega a México es cuando se roba. Había muchas publicaciones en TikTok pues lamentando este tema de que justo en México se haya robado este tema, este dinosaurote. Y pues ahí está, todavía no hay información oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México, esperemos la haya, porque sobre todo está esta pregunta de dónde pudieron haber escondido a un dinosaurote de hasta 12 metros con valor de 2 millones de pesos, a quién poder venderlo o para qué lo querían. Son 12:49 tiempo del centro de México en este jueves 25 de julio. Vivan los jueves. Dice Marichuy, se robaron el dinosaurio, rateros. Qué vergüenza, cómo diantres se pudieron robar a un dinosaurio. Hay muchas preguntas al respecto. Más allá de cómo se lo pudieron robar, ¿dónde lo tienen escondido? Adriana Vázquez, ¿cómo le hicieron? Tal vez los priistas querían una nueva botarga. También en el caso de Xóchitl Gálvez. Ya se rió Emma Juárez por aquí. Marichuy dice que lo escondieron en las oficinas del PRI, al lado de la carota de señor Botox. Hay muchísimas preguntas y pocas respuestas por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ojalá encuentren eso porque no es nuestro, es de una exposición global. Y pues ahí está. Rodolfo Salas, el que tanto los demócratas como los republicanos hayan aplaudido a Netanyahu demuestra que ambos son lo mismo. Pues también del lado de la invasión de Rusia en Ucrania apoyan a Ucrania. Marichuy nos recuerda, Kamala Harris apoya a Israel, así es, pero también se le ha criticado por ser progresista en otros temas por parte de ala como más conservadora estadounidense. El asesino Netanyahu, dice Ricardo Rodríguez Isidoro. María Corina, el consenso es importante para que las reformas se lleven a cabo eficientemente y no haya amparos. Los debates se tienen que dar. Espérate de las normas, no es solo imponer. Los obreros, y ya se corta el mensaje, que seguramente está respondiendo a algo que ya se ha dicho en el programa de café. Y Guadalupe Fabián, ¿por qué quieren vivir del dinero del pueblo los cínicos del Tribunal de Injusticia? Pues porque a nadie le cae mal un bono por cumplir años, no tener que ir a trabajar el día de tu cumpleaños y un pavito a fin de año. Chayo Pérez, qué vergüenza que fue aquí en México donde se perdió, es lo que estaban diciendo allá en el mundo de TikTok. Bien, ya casi nos vamos. Mañana, por fin, bendito Dios, tiempo de México, 26 de julio, se inauguran los Juegos Olímpicos allá en París, Francia, luego de pues bastantes problemas con la contaminación del río Sena. Sin embargo, algunos deportes ya se adelantaron.
incluyendo el desastre que hubo ayer en el partido de Argentina y un equipo de África. Pero hablemos de México. Una de las esperanzas de medallas para México en los Juegos Olímpicos de París 2024 está puesta en las flechas de sus arqueros. El día de hoy pues ya compitieron tanto el equipo femenil como el varonil. Alejandra Valencia y sus compañeras del equipo femenino comenzaron con buena puntería su participación en el tiro con arco. Ella, Alejandra, terminó en el 8º sitio en la prueba clasificatoria individual para mujeres. Sin embargo, pues lloró un poco. Ya entrevistada por Claro Sports, dijo que le hubiese gustado ubicarse en un mejor sitio. Esto junto con sus compañeras Ana Vázquez y Ángela Ruiz conquistaron el pase directo aún así a los cuartos de final de la prueba por equipos, que eso es lo importante. Alejandra Valencia ya ha sido medallista de bronce en Tokio 2020 en la prueba mixta junto con Luis Álvarez. Viene de una dominante actuación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que es como el trampolín hacia los Juegos Olímpicos. Y ya en París, la originaria de Hermosillo, Sonora, empató a Aurora Breton y a Aida Román como las arqueras mexicanas con 4 participaciones olímpicas. Bien, pues este es el adelanto, el preludio. Aquí sí salió bien, no como la organización del partido de fútbol varonil, que pues terminó en pleito de parte de los aficionados. En fin, problemas de organización. Y mañana pues estaremos cubriendo la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. A diferencia de otras inauguraciones donde suele ser en estadios, en lugares cerrados, en esta ocasión van a navegar las delegaciones a lo largo del río Sena, que atraviesa toda la capital, toda la ciudad de Francia, París. Entonces va a estar visualmente bonito. Nos despedimos de este espacio, jueves 25 de julio. Gracias por haber estado con nosotros, con una colaboración de Nancy. Solo para los que se unieron posteriormente, quisiera repetirles el tema de la designación de hoy del gabinetazo. Más conocido, Zoé Robledo, va a repetir en el IMSS para determinar y concretar sobre todo el IMSS Bienestar destinado para los mexicanos y mexicanas que no tienen acceso a seguro social, más allá de si trabajan o no en el sector formal. Y el otro también importante informarles es Carlos Augusto Morales, que será su secretario particular de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por acá les quería pasar una foto porque no es muy conocido a nivel público, ya se la acabo de pasar a Emma. Este personaje tiene toda la confianza de la doctora Sheinbaum, puesto que pues va a ser su secretario particular luego de haber sido diputado en la primera bancada de Morena 2012-2015. Ahí está. Carlos, ya se me hizo un desastre de tarjetitas. Carlos Augusto Morales, ahí está. Ándele, por estar improvisando. Nos vamos con Nancy Chávez. Nos va a hablar del vino, particularmente por qué la botella de vino es verde, por qué necesita esta bebida alcohólica estar oscura. Y ¿sabes qué le aporta color a un vino rosado? Bien, nuestra querida compañera Nancy Chávez estuvo en Sommelier Corporativa de Viñedos La Redonda. Corre video. En esta ocasión agradezco a Ilse García en producción, a Emma Juárez en operaciones y a ustedes por su compañía. Nosotros nos vemos mañana en este espacio y no se pierda por nada del mundo Los Periodistas y al cierre con Romina Gándara y Pedro Mellado. Que tenga excelente jueves. Hola a todos en Sin embargo al aire, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Nancy Chávez y los saludo desde Viñedos La Redonda porque ya estamos en la temporada de vendimia. Y hoy les voy a presentar algunas curiosidades del vino y también las actividades que tiene este viñedo. ¿Me acompañan? Pues de repente uno de los datos curiosos es, por ejemplo, el color de las botellas, que de repente porque son blancos, porque son oscuros, o porque son totalmente oscuros. La idea principal es de que no les afecte la luz solar directamente, pero por ejemplo para los vinos blancos o los vinos rosados,
son vinos para beberse rápidamente, entonces no es como que estén tanto tiempo en contacto con la luz, por eso es que son botellas transparentes. Y para los vinos tintos que sí tienen un poco más de guarda, son botellas un poco más oscuras. De repente, cuando hablamos de vinos jóvenes, vamos a encontrar dos tipos de gamas aromáticas, ¿no? Aromas primarios y secundarios, que son productos de la fruta y productos, o sea, de la variedad de la uva y productos del tipo de suelo. Y los aromas secundarios son productos de la fermentación. Los vinos tienen dos fermentaciones, una fermentación alcohólica y una fermentación maloláctica. Entonces vamos a encontrar un poquito de notas a levadura, de pan, de bollería, notas lácticas también en esa parte. Por ejemplo, los vinos que ya tienen un paso por barrico son vinos un poquito más estructurados. Sí, lo que le aporta el color a un vino es precisamente los ollejos o la piel de la uva. El jugo de la uva, si aplastas una uva ya sea blanca o sea tinta, el jugo es totalmente incoloro. Justamente cuando hacemos un vino rosado es tener en contacto la piel con el jugo. En este caso es el ollejo que es la piel con el mosto que es el jugo, y lo que le aporta el color son los antocianos que están en la misma piel. Estar en maceración, estar en contacto unas horas. Viñedos La Redonda es la vendimia más grande que tenemos, no solamente en México, sino en todo el mundo. Son 7 fines de semana, del 13 de julio al 25 de agosto, solamente sábados y domingos, pero puedes venir a vivir la experiencia de pisar la uva. Actualmente ya no hacemos vino con eso, pero se hacía la parte de la tradición con los pies, porque es la textura muy similar a la mano, entonces es suave, y la idea principal es de que no se rompiera la uva. Ahora es totalmente una festividad, pero en la cual puedes encontrar experiencias de cata, puedes encontrar música en vivo. Tenemos un restaurante increíble a cargo de la chef Alejandra Herrera, que también es una experiencia agradable la que se lleva aquí, y aparte tenemos más de 38 etiquetas de nuestro catálogo y diferentes estilos de vino para que lo puedan disfrutar. ¿Qué tal? ¿Cuál es su vino favorito? ¿El vino tinto, el blanco o el rosado? ¿Han visitado algún viñedo antes? Recuerden que las actividades de Viñedos La Redonda estarán hasta el 25 de agosto los fines de semana. Déjenme todo en los comentarios y nosotros nos vemos en la próxima.